A ver, imagina la escena. Reunión súper importante y una persona clave, Bo Chen, un especialista cultural chino, se queda callado. Horas, sin decir nada. Erin Mayer, la facilitadora, estaba, desesperada. No sabía nada, no le interesaba. Pues claro, la respuesta era cultural. Chen tenía un montón de ideas, pero su cultura le decía que esperara el momento justo, que respetara la jerarquía, que le dieran paso explícitamente. Y el silencio, para él era señal de que estaba escuchando con atención, no de que no tuviera nada que aportar. Un choque cultural de libro, vamos. Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo esas reglas no escritas, esas normas culturales invisibles, pues dirigen nuestras interacciones, sobre todo en los negocios globales, que es un lío a veces. Y nos basamos en el mapa cultural de Erin Mayer, un libro que intenta, descifrar un poco todo esto. Y nuestra idea hoy es meternos un poco en ese mapa de Mayer, ¿no? Intentar sacar algunas claves para entender por qué pasan estas cosas, estos malentendidos. Y sobre todo, claro, cómo podemos ser más eficaces al trabajar con gente de culturas distintas. Y hay un concepto fundamental aquí, la relatividad cultural. Relatividad cultural. ¿A qué te refieres exactamente? Pues que no importa tanto dónde está tu cultura en una escala absoluta, digamos, lo que importa de verdad es la diferencia relativa entre tu cultura y la de la persona con la que estás interactuando. Esa distancia es la clave. Vale, entendido. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Mayer usa 8 escalas, creo recordar. Hoy no nos va a dar tiempo a verlas todas en súper detalle, claro, pero sí nos vamos a centrar en las que suelen generar más chispas no. Comunicación, evaluación, persuasión, toma de decisiones, confianza, también desacuerdo, y tocaremos un poco la planificación. Así que, preparados para sumergirnos. Venga, empecemos por la base, ¿no? La comunicación. Mayer habla de culturas de bajo contexto y de alto contexto. Las de bajo contexto, piensa en Estados Unidos, Alemania, Países Bajos. Valoran la comunicación súper explícita. O sea, que el mensaje está en las palabras, ¿no? Claro, directo, di lo que piensas. Eso es. Mientras que las de alto contexto, pues Japón, China, India, Francia, muchos países árabes, ahí gran parte del mensaje es implícito. Está en el contexto que se comparte, en el lenguaje corporal. Hay que leer el aire, como dicen los japoneses. Fíjate, me acuerdo de la anécdota esa que cuenta Mayer de cuando buscaba un restaurante en Nueva Delhi. El conserje le dio unas indicaciones mínimas, ¿sabes? Dando por hecho que ya pillaría las pistas del entorno. Claro. Y ella, que viene de una cultura de bajo contexto, pues se perdió completamente. Necesitó que él la acompañara, que le leyera el contexto por ella. Es un ejemplo perfecto. En culturas de alto contexto, la responsabilidad de entender recae más en quien escucha, Se usan cosas como el sous-entendu francés, lo que se sobreentiende, o esa regla iraní de rechazar algo 2 veces antes de aceptarlo por cortesía. Vaya. No captar esos matices, te puede llevar a errores importantes. Lo que no se dice es a veces tan crucial como lo que se dice. Hay que saber cuándo toca leer el aire. Y eso tiene unas implicaciones enormes, sobre todo ahora con tanta comunicación virtual, ¿no? Que se pierde mucho contexto. Mayer recomienda, creo, usar procesos de bajo contexto en equipos multiculturales. Sí, ser muy explícitos, hacer resúmenes por escrito. Pero, ojo, explicando por qué se hace. ¿Por qué? Porque para alguien de una cultura de alto contexto, escribirlo todo, detallarlo tanto, puede parecer, una falta de confianza. Como si no se fiaran de que vas a entenderlo sin que te lo den todo mascadito. Entiendo, ¿vale? Y esta diferencia en comunicar, claro, afecta a algo súper delicado, el feedback negativo, que es la segunda escala de Mayer, la de evaluación. ¿Directa o indirecta? Exacto. Culturas como los Países Bajos, Rusia, Israel, Francia, Alemania, tienden a dar feedback muy directo, franco. A veces aquí lo percibimos como, un poco brutal, ¿no? Sí. Recuerdo el ejemplo del directivo holandés diciéndole a un compañero, delante de todos además, es que eres inflexible y socialmente torpe. Imagínate, los americanos que estaban allí casi se caen de la silla. Claro. Y ellos dos, tan amigos después. Para ellos era normal, era honestidad pura y dura. Pero luego tienes las culturas más indirectas,
Japón, Tailandia, Indonesia, incluso Estados Unidos o Reino Unido. Ahí se suaviza mucho la crítica. La envuelven, ¿no? Con elogios, usan palabras como un poquito, quizás, tal vez. Esos son los atenuadores, sí. Los británicos, por ejemplo, son maestros del understatement, de la atenuación. Hay una guía de traducción anglo-holandesa de broma que dice que si un británico dice "with all due respect", en realidad quiere decir "creo que eres idiota". Muy bueno. Y los americanos con su famoso método sándwich. Te digo algo bueno, luego la crítica y acabo con algo bueno otra vez. Que a veces no sabes si te están criticando o felicitando. Exacto. El peligro es doble. Puedes ofender si eres demasiado directo con alguien de cultura indirecta, o puede que tu crítica ni se entienda si eres demasiado sutil con alguien de cultura directa. La clave es intentar adaptar el estilo, pero sin forzarlo. Si no te sale ser directo, no lo imites, porque puede sonar falso o incluso peor. Claro, tiene que ser auténtico. Y es curioso cómo se cruzan las escalas, ¿no? Estados Unidos bajo contexto al comunicar, o sea, explícitos, pero indirectos al evaluar. Sí. Y Rusia, al revés, comunicación de alto contexto, más implícita, pero luego para el feedback negativo son súper directos. No hay reglas matemáticas, hay que mirar cada dimensión. Vale, pasemos a la persuasión. ¿Cómo convencemos a los demás? Mayer habla de principios primero versus aplicaciones primero. Eso es, las culturas de principios primero, como Francia, Alemania, Italia, España, Rusia, necesitan entender el marco teórico, el porqué de las cosas, antes de llegar a la conclusión o a la aplicación práctica. Parten de la teoría, del concepto general. Como le pasó a la ingeniera americana Cara Williams presentando en Alemania. Empezó por las recomendaciones finales y, bueno, la frieron a preguntas sobre la metodología, los datos. Ella se sintió atacada, claro, pero sus jefes alemanes simplemente necesitaban validar todo el razonamiento que había detrás antes de poder aceptar el resultado. Era su forma de procesar la información. Y en el otro lado, las culturas de aplicaciones primero. Estados Unidos, Reino Unido, Australia. Esas prefieren empezar por lo práctico. Dame la conclusión, el ejemplo, la aplicación. Y luego, si hace falta, ya inferimos el principio general. Valoran el cómo y el qué por encima del porqué inicial. Si un alemán empieza una presentación en Europa con mucha teoría... Le dicen rápido, ve al grano, ¿no? Exacto. Get to the point. Estas diferencias, a menudo tienen raíces filosóficas profundas. El empirismo anglosajón frente al racionalismo continental, por ejemplo. Y aquí entra también otra cosa que mencionas, importante sobre todo en Asia. El pensamiento holístico frente al específico. Sí, es una dimensión distinta pero relacionada. El pensamiento occidental tiende a aislar las cosas, a ver el objeto separado del contexto. Foco específico. Mientras que el pensamiento asiático, China, Japón, Corea, tiende a ver el sistema completo, las relaciones, el contexto. Todo está interconectado, como en el estudio aquel de Nisbet. El del acuario, sí. Los americanos describían el pez grande, el objeto principal. Los japoneses describían todo el fondo, las algas, los otros peces, las relaciones entre ellos. O sea que al intentar persuadir, no solo importa si empiezas por principios o aplicaciones, sino también si tu audiencia piensa de forma más holística o específica. Para convencer a una audiencia de pensamiento holístico, a menudo tienes que empezar dibujando el panorama general, explicando cómo encaja todo antes de ir a tu punto concreto. Si no, les parece que te saltas pasos o que no ves la foto completa. Interesante. La estrategia global sería adaptar tanto la estructura, principios, aplicaciones, como el enfoque holístico específico al público. Exactamente. ¿Vale? Y una vez persuadidos, o eso esperamos, ¿cómo se toman las decisiones? Ahí Mayer distingue entre consensuadas y verticales. Japón, Suecia, Países Bajos dedican muchísimo tiempo a asegurarse de que todo el grupo está de acuerdo. El proceso puede ser, desesperantemente lento para otros. Pero luego la implementación va rápida, ¿no? Porque ya todos están a bordo. Exacto. Hay compromiso colectivo. Piensa en la fusión esa germano-estadounidense que cuenta Mayer. Los alemanes, acostumbrados al consenso, se volvían locos con la rapidez con que los americanos tomaban decisiones desde arriba, sin consultarles a fondo. Y los americanos más verticales se frustraban con la lentitud alemana, ¿no?
con tanta reunión y tanta discusión. Claro. O el sistema Ringi japonés, ese documento que circula y circula recogiendo sellos de aprobación de todo el mundo antes de que se tome la decisión final. Es un proceso formal de asegurar el consenso. Y en el otro lado, las culturas verticales. Nigeria, China, India, incluso EEV. Ahí la decisión la toma el jefe o la persona con autoridad. A menudo muy rápido. Sí, pero luego puede costar más que el equipo la asuma y la implemente, porque no han participado igual en el proceso. Aquí es clave lo que Meyer llama la diferencia entre la D mayúscula y la D minúscula. Explícame eso. Una decisión con D mayúscula es un compromiso final, inamovible. Una decisión con D minúscula es más bien un acuerdo para seguir discutiendo, una decisión provisional. Una decisión tomada en una reunión en EEV puede ser una D minúscula, flexible, mientras que una decisión en Alemania, después de su proceso consensuado, suele ser una D mayúscula, ya cerrada. Ah, vale. Y es importante no confundirlas. Fundamental. Y ojo, que esta escala de decisión consensuada vertical no siempre va de la mano con si la cultura es jerárquica o igualitaria. ¿Ah, no? No. Alemania es bastante jerárquica, pero toma decisiones por consenso. Estados Unidos es más igualitario en el trato diario, pero las decisiones suelen ser verticales. Y Japón es muy jerárquico y a la vez muy consensuado. Son paradojas interesantes. Vaya lío. Entonces, ¿cuál es la estrategia en equipos mixtos? Lo más inteligente es acordarlo al principio. Poner sobre la mesa cómo vamos a tomar las decisiones importantes en este equipo. Ser explícitos. Eso ahorra muchísima frustración. Lo importante aquí es recordar que la rapidez con que se toma una decisión no dice nada sobre lo rápido que se va a implementar. Buen punto. Vayamos ahora a algo que lo une todo. La confianza. ¿Se basa en tareas o en relaciones? Otra escala crucial. En culturas de confianza basada en tareas, piensa en EU, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, la confianza se construye demostrando que eres competente, que cumples, que haces bien tu trabajo. Es una confianza, digamos, cognitiva. Confío en ti porque eres fiable y sabes lo que haces. El negocio es el negocio. Eso es, como en la negociación esa de la empresa brasileña, Gerdau. Los brasileños necesitaban comidas, cenas, charlar, conocerse a nivel personal para empezar a confiar. Y los americanos, centrados en la tarea, pensaban que era perder el tiempo, ¿no? Que había que ir al grano, a los números. Exacto. Para los brasileños, esa conexión personal, esa confianza afectiva, era un paso previo indispensable antes de poder cerrar un trato. El negocio no se podía separar de la relación personal. Porque en esas culturas de confianza basada en relaciones, Brasil, China, India, Nigeria, Arabia Saudí, México, la confianza nace más del vínculo personal, de la conexión emocional. Es afectiva. Confío en ti porque siento una conexión contigo, porque me caes bien, porque hemos compartido algo. Aquí el negocio es personal. Emily Mayer usa la metáfora esa del melocotón y el coco, ¿te acuerdas? Sí, sí. El melocotón estadounidense, blandito y amable por fuera, pero con un hueso duro y privado en el centro. Y el coco, Rusia, Alemania, Francia, es duro por fuera, cuesta entrar, pero una vez que entras, el trato es cálido y la relación más profunda. Y luego tienes conceptos como el wasta en el mundo árabe. La importancia de las conexiones, ¿no? De quién conoces, fundamental. La influencia, las relaciones personales son clave para hacer negocios. El riesgo aquí es doble. Por un lado, puedes confundir la amabilidad superficial de un melocotón con confianza real y profunda. Y por otro, puedes subestimar cuánto tiempo y esfuerzo necesitas invertir en construir esa relación personal en culturas coco o basadas en relaciones. Exacto. La estrategia es clara. Dedica tiempo extra a socializar. Comidas, cafés, charlas informales que no sean estrictamente de trabajo. Usa medios de comunicación más personales al principio, como el teléfono o una visita en persona, no solo emails fríos. Y entiende que en muchas culturas compartir algo personal, relajarse un poco, es parte del proceso de construir esa confianza necesaria para hacer negocios. Vale, la relación es la base. Es el sitio, sí. La relación es el contrato, como se suele decir. La confianza se construye de formas muy distintas y ninguna es mejor que otra, simplemente son diferentes. Y ligado a esto, a la relación y la confianza, está cómo gestionamos el desacuerdo.
la siguiente escala. ¿Confrontacional o evita la confrontación? Uf, esta también trae cola. Las culturas confrontacionales, Francia, Israel, Alemania, Rusia, Países Bajos, ven el debate abierto, incluso si es un poco acalorado, como algo positivo. Como una forma de llegar a la mejor solución, ¿no? Y separan la discusión de la persona. Exacto. El desacuerdo es sobre la idea, no es un ataque personal. Como en la cena esa francesa que cuenta Mayer, donde discuten a gritos sobre golf y 5 minutos después están como si nada, tan amigos. O el contraste en Daimler-Chrysler. Los alemanes veían el debate fuerte como algo constructivo, necesario. Los americanos lo veían como agresivo, destructivo para el equipo. Porque para otras culturas, las que evitan la confrontación, piensa en Japón, Tailandia, Indonesia, China, México, Singapur, la prioridad absoluta es la armonía del grupo. Y el desacuerdo público es súper incómodo. Puede hacer que alguien pierda la cara, ¿no? Que quede mal delante de los demás. Y eso daña la relación. Totalmente. Piensa en la ejecutiva china Li Shen, trabajando en L'Oréal en París. Estaba acostumbrada a un entorno donde las ideas se discutían de forma indirecta, cuidando la armonía. Y de repente, en Francia, sus colegas desafiaban sus ideas abiertamente en las reuniones. Para ella fue un shock. Se sintió atacada personalmente. Claro. O el principio japonés de wa, la armonía, que es un valor central desde hace siglos. Así que las estrategias aquí dependen mucho de con quién estés tratando. Si estás con culturas que evitan la confrontación, busca maneras más indirectas de mostrar tu desacuerdo. Quizá hablarlo antes en privado o despersonalizar las ideas con un brainstorming anónimo, por ejemplo. Usar atenuadores también, ¿no? Quizá podríamos considerar. Exacto. Y si estás interactuando con culturas más confrontacionales, pues intenta no tomarte el debate como algo personal. No tienes que imitar un estilo agresivo si no te sale natural, pero sí estar preparado para defender tus puntos de vista con argumentos sólidos y no asustarte si el tono sube un poco. Puedes incluso enmarcarlo. A ver, permitidme que haga de abogado del diablo. Un momento. Buena idea. La clave es entender si el desacuerdo se ve como una amenaza o como una herramienta. Justo. Toquemos brevemente la última escala, la planificación. Tiempo lineal versus tiempo flexible. Ajá. Las culturas de tiempo lineal, Alemania, Japón, Suiza, Escandinavia, Estados Unidos, Reino Unido, ven el tiempo como algo secuencial, que avanza en línea recta, una cosa detrás de otra. Y por eso valoran tanto la puntualidad, las agendas estrictas, cumplir los plazos a rajatabla. Exacto. Mayer contaba cómo en Denver le enseñaban tarjetas con los minutos exactos que le quedaban para su charla. Imagínate. Mientras que en Brasil la animaban a seguir si la charla estaba interesante, aunque se pasara de tiempo. Claro, porque Brasil es un ejemplo de cultura de tiempo flexible, como India, Italia, Nigeria, Arabia Saudí. Ahí el tiempo es más elástico, adaptable. Las relaciones, las prioridades que surgen en el momento pueden ser más importantes que el horario previsto. Y se pueden hacer varias cosas a la vez sin problema. Lo de hacer cola también es un buen ejemplo, ¿no? La cola ordenada y perfecta en Estocolmo frente al enjambre que se forma en la India. Ja, sí, es muy visual. Las percepciones mutuas son las que te imaginas. Los de tiempo lineal ven a los otros como caóticos, desorganizados, poco fiables. Y los de tiempo flexible ven a los lineales como rígidos, inflexibles, esclavos del reloj. Y la estrategia aquí, sobre todo para líderes de equipos multiculturales, Lo más efectivo suele ser lo que Mayer llama enmarcar, framing, es decir, establecer explícitamente cuáles van a ser las normas del equipo respecto a la puntualidad, las agendas, los plazos. Crear una especie de tercera cultura para ese equipo en concreto. definir las reglas del juego para ese contexto, vamos. Eso es, no dar por sentado que todo el mundo entiende el tiempo de la misma manera. Pues hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Por varias dimensiones clave del mapa cultural. Comunicación, evaluación, persuasión, decisión, confianza, desacuerdo y tiempo. Queda bastante claro que la cultura está ahí, operando bajo la superficie, de forma sigilosa. Pero entender estas escalas nos da, herramientas muy útiles para navegar mejor esta complejidad global. ¿No? A preguntarnos cuáles son nuestras propias preferencias culturales en estas escalas. ¿Cómo vemos nosotros la comunicación, el feedback, cómo tomamos decisiones, cómo entendemos el tiempo? Ser conscientes de nuestro propio mapa
Exacto. Quizás el ejercicio más interesante sea intentar mapear nuestra propia cultura o nuestras tendencias personales y compararlas con alguna interacción que hayamos tenido con alguien de otra cultura y que nos haya resultado, pues eso, rara, desconcertante. Como dice el proverbio, el pez no sabe que está en el agua hasta que lo sacan de ella. Tal vez tendríamos que aplicar el consejo que le dieron a Bo Chen. Observar más, escuchar más y hablar un poquito menos al principio. Intentar ver nuestra propia agua cultural antes de juzgarla del otro. Oración. Yo creo que también nos enriquece muchísimo como personas. Nos hace cuestionar nuestras propias certezas. ¿Sabes? Amplía nuestra visión del mundo. Nos hace entender que hay muchas formas válidas de hacer las cosas. Exacto. Nos hace, quizás, ser un poco menos peces ciegos en nuestra propia agua y un poco más conscientes de la corriente. Cuadernos de conversaciones.